El tema de la charla de la doctora Daniela Mariana Gargantini es heterogeneidad, movilidad e inaccesibilidad urbano-habitacional, la vivienda en alquiler como opción. Bueno, te escuchamos, Daniela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, particularmente a Inés, que nos hizo, bueno, partícipes de esta iniciativa que me parece súper interesante a la hora de hacer vínculos y de poner en debate por ahí temáticas que muchas veces no tenemos tiempos o espacios para profundizar, ¿no? En los espacios formativos que cada uno de nosotros recorremos en nuestras distintas escuelas y facultades. Para ser ágil, voy a compartirles la presentación que preparé, eh, básicamente para que nos acompañen y me ayude a mí a guiar un poco la lógica de lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, básicamente lo que me parecía interesante compartir con ustedes es un trabajo que venimos desarrollando conjuntamente entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y también el Centro Experimental de Vivienda Económica que depende del CONICET, aquí también en Córdoba, Argentina, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento de otras modalidades de habitar, ¿no? Que están cobrando cada vez más vigencia en nuestras ciudades frente a lo que podemos denominar, ¿no? Este reconocimiento de la heterogeneidad, también de las exigencias de movilidad demográficas, laborales, generacionales, pero también frente a un fuerte proceso de inaccesibilidad urbano-habitacional que enfrentan nuestras urbes, ¿no? Y en ese sentido, el foco puesto en el caso de nuestro equipo, en la vivienda en alquiler como una opción para habitar, una opción, digamos, escasamente estudiada, no solamente en el país, sino también en la región, y disciplinarmente con profundos desafíos a la hora de abordarla. Solamente para hacer una breve presentación, como les decíamos, es un equipo no solamente interdisciplinario, sino también interinstitucional, varias universidades, centros de investigación, junto con también institutos que pertenecen a Buenos Aires, ¿sí? A distintas reparticiones de ciencia y técnica del país y con una fuerte vinculación con asociaciones y cooperativas de inquilinos, en este caso de la ciudad de Córdoba, pero en vinculación con asociaciones federales en el país, lo cual también nos permite una llegada y una visibilidad no solamente desde la academia, no solamente desde los ámbitos de gestión de las políticas habitacionales, sino particularmente de los sujetos, ¿no? De los sujetos inquilinos que hoy están en fuerte crecimiento en nuestras ciudades. Creo que es importante partir reconociendo de que la ciudad no es una conformación homogénea, sino si hay una característica que distingue a nuestras ciudades, es que hay distintos modos de vivir en ella y distintos modos de producir el espacio habitable, no solamente por cuestiones culturales, incluso estéticas, ¿no? O sociales, sino también porque la producción de mercado, la producción comunitaria, estatal e incluso social y popular tiene sus rasgos diferenciados, ¿no? Entonces la heterogeneidad es un componente esencial de nuestras conformaciones urbanas y en ese sentido también tiene que ser un aporte a la hora de pensar y diseñar soluciones pertinentes a las problemáticas que cada uno de estos distintos modos de habitar nos presenta. Junto con eso, otro de los conceptos claves, ¿no? Que me gustaría compartir con ustedes es que los cambios demográficos y particularmente laborales están condicionando fuertemente las opciones de habitar en las ciudades, ¿no? Todo lo que es ¿no? la vivienda temporaria, la movilidad laboral, ¿no? Cada vez más frecuente, la flexibilidad e incluso otros modos de vivir como el co-living o el co-working o distintas conformaciones demográficas y sociales que nos están indicando, ¿no? La necesidad de abrir, ¿no? de aperturar otras nociones sobre cómo habitamos hoy
qué tipo de viviendas están siendo hoy habitadas y necesarias en nuestras ciudades. Junto con eso, ¿no? El enfoque de abordaje que para nosotros es clave, ¿no? Que cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de la satisfacción de un derecho, es decir, la vivienda no debiera entenderse como un bien de cambio, ¿no? Como una mercancía, sino básicamente como un bien de uso, ¿no? Y que el cumplimiento de ese derecho, que es un derecho constitucional, no necesariamente está atado o no supone la propiedad del bien que se habita, es decir, la garantía del derecho a la vivienda y del derecho a un hábitat digno no está unido a que sea propietario, necesariamente propietaria de esa vivienda que habito, ¿no? Y ese es un corrimiento bien interesante que va muy de la mano con estos cambios demográficos e incluso sociales, ¿no? Que incluso hacen que la vivienda en alquiler constituya hoy una opción muy viable, ¿no? Para las distintas conformaciones demográficas, aunque escasamente estudiada y también escasamente promovida, en este caso por las políticas públicas, ¿no? Porque siempre se la ha entendido como un instrumento paliativo, ¿no? Como un escalón previo a la vivienda en propiedad, ¿no? Lo que sí es cierto es que el incentivo o que las estadísticas muestran el incentivo a la construcción de vivienda en propiedad, ¿no? Fuertemente impulsado no solamente por la producción inmobiliaria y de mercado, sino también por las políticas públicas, ¿no? Aún frente a fuertes incentivos otorgados a la construcción y el desarrollo inmobiliario en términos de vivienda en propiedad, la situación habitacional deficitaria no mejoró, ¿no? Porque cada vez más la vivienda se ha transformado en un bien de capitalización de renta, es decir, en vez de ahorrar en dinero, ahorramos ahora en ladrillo, más que en satisfacer determinadas necesidades demográficas y poblacionales. Lo que es cierto es que acontecemos a un fuerte proceso, ya lo vamos a ver más adelante, de inquilinización de la población, ¿no? Frente a estos fenómenos demográficos, laborales, socioculturales, ¿no? Las políticas habitacionales no han reconocido esta diversidad y esta necesidad de abordaje integral de la problemática, y frente a la necesidad de un amplio abanico de opciones a la hora de atender las necesidades urbano-habitacionales que tienen nuestras ciudades, como figuran ahí al costado, ¿no? Yo he listado algunas de las múltiples opciones que nuestras ciudades requerirían tener en marcha en términos de acceso a un hábitat digno. Bueno, frente a esa necesidad de diversificación de opciones, bueno, las políticas habitacionales se han concentrado solamente en ofrecer mayoritariamente una única modalidad de acceso a la vivienda, que es la vivienda en propiedad, ¿no? La vivienda nueva en propiedad, generalmente en lote individual, escasamente promovida la vivienda colectiva, y se han desconocido, bueno, otros tipos y estrategias necesarias de acceso a la ciudad y a la vivienda, como es la urbanización de tierra, la necesidad de políticas de suelo, de provisión de infraestructura básica, de provisión de alojamientos básicos y progresivos, ¿no? Políticas de mejoramiento y rehabilitación, de regularización dominial, tanto a nivel urbano como de tenencia de la tierra, ¿no? Las políticas de ampliación, las políticas de mejoramiento e incluso la vivienda en alquiler. Frente a estos cambios demográficos y a estos cambios socioculturales y laborales, también acontecemos una creciente inaccesibilidad a la tierra urbana y a la vivienda. Hoy cada vez más el valor de la tierra va en aumento. Rastreaba hace unas horas preparando una presentación como esta, que el valor, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, el valor de la tierra en la última década, en la ciudad de Córdoba ha aumentado entre un 110 y un 410% en la última década, aún en dólares, ¿no? Lo cual hace que hoy acceder a una porción de tierra, a un lugar donde vivir, es cada vez más inaccesible, no solamente los sectores populares, sino las clases medias, ¿no? Lo cual, bueno, es un campo muy propicio, ¿no? Para el crecimiento cada vez más exponencial de lo que es tomas de tierra, ¿no? Y asentamientos informales. Junto con eso, una creciente relación ingreso-costo de la construcción, es decir, fíjense, frente a un
un ingreso promedio familiar nacional, por ejemplo, en la Argentina, de 121.000 pesos, ¿no? Estamos hablando, no he hecho ahí la conversión en dólares, pero sí, para que ustedes tengan idea, construir hoy un metro cuadrado en el país cuesta 156.000 pesos, es decir, que todo el ingreso familiar promedio de una familia no alcanzaría, aún destinándolo completamente, a poder construir un metro cuadrado por mes, lo cual hace también que el valor de la construcción esté cada vez más inaccesible a cada vez más sectores sociales, ¿no? Frente a eso, eh, acontecemos a un fuerte proceso de inquilinización. Es decir, este proceso de inquilinización no solamente se da por estos cambios, como decíamos, demográficos, socioculturales, de flexibilidad laboral, ¿no? De nuevas formas de habitar, sino también por esta fuerte inaccesibilidad en términos económicos a la tierra y a la vivienda, ¿no? Fíjense que yo traigo datos de Córdoba porque es el ámbito territorial en el cual trabajamos. El aumento de la población en la ciudad de Córdoba, segunda ciudad argentina, en la última década, estamos esperando los datos del último censo, pero al 2010 había aumentado solamente un 3,5%, mientras que los inquilinos duplicaban ese porcentaje. Sin embargo, el aumento de la superficie edificada para vivienda tuvo un crecimiento exponencial, o sea, creció casi un 26%. Esto nos está hablando de que se sigue construyendo, pero ya no con fines de acceso a la vivienda, sino fuertemente con la finalidad de capitalización de renta. Hoy en ciudades como Córdoba, también como Rosario y como Buenos Aires, el porcentaje de inquilinos, de hogares inquilinos, asciende casi al 30% de los hogares, ¿no? Que lejos están de ser propietarios, ¿no? Y eso, bueno, en términos territoriales tiene distribuciones desiguales, ¿no? E incluso los estudios que nosotros venimos manteniendo desde el año 2013 nos está permitiendo constatar que la vivienda en alquiler está sufriendo el mismo proceso de inaccesibilidad que tuvo en su momento y sigue teniendo la vivienda en propiedad, ¿no? Ustedes tienen ahí ciertos registros de la relación entre los ingresos familiares y el valor del alquiler, ¿no? Donde fuertemente esa relación va en aumento, es decir, cada vez más se le exige a los hogares un sobreesfuerzo económico, ¿no? Donde más del 50-60% de los hogares de los ingresos de los hogares tiene que ser destinado con el fin del alquiler, ¿no? Rescindiendo el goce de otras necesidades como es la alimentación, la vestimenta, la educación, el transporte o incluso el ocio, ¿no? Lo cual nos está convocando a pensar nuevas modalidades, no solamente, vamos a ver, tipológicas, sino también de acceso financiero y productivo y de fomento de políticas públicas de la vivienda en alquiler para que no sufra el mismo derrotero, ¿no?, de la vivienda en propiedad, cada vez más inaccesible, ¿no? Algunos otros gráficos que refuerzan este concepto, como la variación anual del valor promedio del alquiler ha superado la variación anual del ingreso familiar promedio, ¿no? Vamos quedando retrasados con respecto a los ingresos, y sin embargo, a diferencia de otros fenómenos como puede ser el precio de la tierra urbana en las distintas ciudades, el valor del alquiler no parece tener una relación directa, una correlación directa con la cobertura de servicios o incluso con la disponibilidad de transporte, sino que mantiene un valor uniforme en las urbes, ¿no? Acercándose a valores tope de mercado, es decir, no hay diferenciación. Los puntos amarillos que ustedes ven ahí, eso es un estudio que hicimos en Córdoba sobre los valores de alquiler en 2013-2021, ¿no? Tratando de identificar si había alguna relación o incremento del valor del alquiler por cercanía a determinadas infraestructuras, a redes de transporte o a determinadas zonas, y nos hemos encontrado que el valor del alquiler es uniforme, ¿no? El radio, el diámetro de estos círculos manifiesta la relación, ¿no?, y el valor del alquiler en pesos, ¿no?, en determinados periodos de tiempo, y nos hemos encontrado con esta uniformidad de valores, ¿no? Es decir, el tope del alquiler está dado más por lo que el mercado está dispuesto a pagar y no por
las condicionantes urbanas y de acceso a servicios e infraestructuras, como sucede, por ejemplo, con el valor de la tierra o con el valor de la vivienda en propiedad. Junto con eso, en términos, uno podría decir, más disciplinares, de conformaciones tipológicas, bueno, el análisis demográfico demuestra que entre los hogares inquilinos predominan aquellos compuestos por uno o dos miembros, ¿no? Así entre el 55 y el 65% de los hogares inquilinos está compuesto son unipersonales o bipersonales, lo cual está bueno, en coherencia con la producción habitacional que se genera, ¿no? Monoambientes y departamentos o unidades de un dormitorio, a lo sumo dos, pero que dejan fuera un fuerte porcentaje de la población, casi un 40%, que son familias numerosas, ¿no? Y que ven cada vez más dificultadas el acceso a la vivienda también en alquiler por la falta de oferta de este tipo de tipologías, de estas tipologías en el parque inmobiliario. Junto con eso, también una ausencia de tipologías asociadas a, bueno, dejar sus viviendas, ¿no? Muchas veces que exceden determinados metros cuadrados y ven reducir o ven, ¿no?, como oportuno reducir o volver a unidades más pequeñas. No hay una oferta ¿no?, de vivienda en alquiler para acorde a adultos mayores, ¿no?, donde hay preeminencia femenina, incluso donde los ingresos son limitados y donde las condiciones de accesibilidad física, ¿no?, tienen que ser ofrecidas en términos tipológicos. Lo mismo con respecto a hogares con jefatura femenina o incluso hogares compuestos por disidencias. En la ciudad de Córdoba, casi el 50% de los hogares inquilinos son jefas mujeres y se verifica un alto porcentaje de discriminación a la hora de alquilar, especialmente cuando son jefas mujeres con niños a cargo, y ni que hablar cuando son disidencias, ¿no? Ahí hay fuertes prejuicios y la necesidad de pensar también alternativas y políticas que integren a estos sectores poblacionales. Y lo mismo con personas, ¿no?, hogares con personas con discapacidad, ¿no?, donde fíjense que hay un mayor porcentaje de presencia de discapacitados en hogares inquilinos frente a los hogares propietarios, lo cual también habla de conformaciones tipológicas diferentes. Eso también convoca a hacer un fuerte llamado y una fuerte convocatoria a pensar programas de alquiler social, ¿no? De cómo pensamos no solamente tipologías, sino también estrategias de acceso a estos sectores poblacionales que mayoritariamente están requiriendo la vivienda en alquiler y que hoy están ausentes de las estrategias de diseño y las estrategias de políticas públicas. Bien, creo que quedan algunos puntos más. Junto con eso, también poner y a debate que la vivienda en alquiler no supone calidad habitacional, ¿no? Fíjense que casi el 40% de los reclamos recepcionados por los movimientos de inquilinos están relacionados con el estado de los inmuebles, ¿no? Falta de mantenimiento, problemas de humedad, cuestiones estructurales, vicios ocultos, ¿no? Y nos encontramos con por ejemplo, a nivel país, casi con un 7% de las viviendas en alquiler en estado irrecuperable, es decir, viviendas que están en renta, pero que sus condiciones habitacionales son deficitarias, ¿no? Casi un 7% a nivel nacional y un 5% que se adiciona de viviendas recuperables, es decir, viviendas que necesitan algún tipo de mejoramiento. Desmintiendo esto de que, o al menos poniendo en cuestión de que la vivienda en alquiler no necesariamente supone ¿no?, acceder a una vivienda de calidad, y la necesidad también de fomentar estrategias de mantenimiento y de mejoramiento de la vivienda en renta. Junto con eso, también una fuerte presencia de hacinamiento en las viviendas que se alquilan, producto también de este deterioro de los ingresos. Entre un 18 y un 20% de los hogares inquilinos padecen hacinamiento por cuarto, ¿no? Asociando, ¿no?, o vinculando la vivienda en alquiler también con indicadores de precariedad habitacional. Para finalizar,
sí me gustaría dejar planteado esto, ¿no? La inquilinización que estamos aconteciendo en nuestras ciudades está estrechamente vinculada a la falta de regulación y de gestión del suelo urbano. Adolecemos de políticas urbanas y de acceso a la tierra. Incluso en términos formativos, nuestras facultades de arquitectura tienen escasos espacios de formación en políticas de acceso al suelo, y también a una escasa y homogénea producción habitacional, ¿no? Promovida desde los distintos niveles del Estado y también desde los distintos sectores sociales de mercado y comunitario, ¿no? Se produce vivienda solamente para un sector poblacional, para un estereotipo, incluso familiar, desconociendo otros sectores demográficos y también otras posibilidades, otras necesidades a satisfacer. En ese sentido, la vivienda en alquiler es una de las líneas de acceso al hábitat que es necesario profundizar, ¿no? Y que para eso se precisan nuevas tipologías y también pensar nuevas estrategias de acceso a esta modalidad diferente de habitar. Y que en ese sentido creemos que avances conceptuales, como los que estamos intentando dar, no solamente nosotros, sino también con otros equipos, como mencioné al inicio de este compartir, sino también registros exhaustivos, tanto cuanti como cualitativos, y también registros proyectuales asociados al alquiler, constituyen hoy factores estratégicos, ¿no? Frente a estos fenómenos que mencionábamos de heterogeneidad demográfica, cultural, como también la fuerte demanda de movilidad laboral y flexibilidades que estamos vivenciando, como también frente a la inaccesibilidad urbano-habitacional vigente, que intenté, bueno, así, rápidamente compartir hoy con ustedes, ¿no? Y en ese sentido, volver a enfatizar esta necesidad de no perder de vista de que cuando trabajamos en cuestiones habitacionales, y particularmente en la vivienda en alquiler, estamos hablando de un derecho y no necesariamente y solamente de un bien de consumo. Bueno, hasta ahí el disparador que me parecía interesante compartir desde lo que venimos haciendo en nuestro equipo, y quedo atenta y, bueno, disponible a intercambiar, a poder compartir algunas inquietudes o incluso preguntas, comentarios, bueno, opiniones encontradas con respecto a estos fenómenos. Daniela, excelente, por supuesto. Está abierto, profesores y estudiantes, alguna pregunta para, para sacarnos, digamos, o profundizar más sobre el tema. Te agradezco, digamos, lo preciso en el tema y en el tiempo, ¿sí? La verdad, valoro muchísimo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Inés, yo tengo una consulta. A ver, Pedro. Con respecto a este nuevo efecto que se está produciendo, no, A ver. una Pedro, de las Pedro, motivaciones, sí, de nuevo. Es como que me salió perdón. todo. Se A cortó ver. un poquito. Sí. No, quería preguntar si este efecto se produce también como un disparador a forma de efecto del proceso de gentrificación o de las nuevas centralidades que se van produciendo dentro de la ciudad. A ver, el fenómeno de inquilinización no se produce por los procesos de gentrificación o de nuevas centralidades. Lo que sí estamos evidenciando, nosotros estamos haciendo también todo un reconocimiento, yo no lo mostré porque es muy inicial, de trayectorias habitacionales dentro de los hogares de inquilinos, es decir, cuál es la trayectoria que recorre un hogar en su vida, ¿no? Como inquilino, y lo que hemos encontrado es que hay también un movimiento, ¿no? En términos urbanos, donde el hogar se traslada, ¿no? De determinadas zonas a otras, fuertemente asociado a las demandas laborales, ¿no? Esto de que me traslado de una zona a otra por el cambio y la flexibilidad laboral que supone, pero fuertemente por la inaccesibilidad económica. Es decir, hay un deterioro, un traslado de los hogares inquilinos hacia zonas más alejadas de la ciudad, e incluso uno podría decir no hacia nuevas centralidades, sino hacia nuevas zonas con menores servicios, con menor calidad de infraestructura, porque se puede seguir pagando un determinado monto, y por ese monto cada vez puedo alquilar en zonas más alejadas, más deterioradas, o en unidades habitacionales
con menores condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera se produce un proceso de, ¿no?, de deterioro en el acceso a la vivienda, ¿no?, y a un traslado, ¿no?, y a un alejamiento de zonas ¿no?, diferenciadas de la ciudad. Creo Una que en ese sentido, bueno, sí. es lo que te puedo responder, Pedro, en ese sentido de distribución urbana. Sí, Inés. Daniela, ¿hay un porcentaje de la cantidad de viviendas en alquiler en el país? Que Eso, están eso dio, destinadas. dio el censo. No, no, no. Actualmente, ¿el censo va a dar ese porcentaje o no? A ver, nosotros nos estamos moviendo con lo que informa la encuesta permanente de hogares, porque Ah, ¿no?, claro, que se releva en los principales centros urbanos por trimestres, ¿no? claro. Entonces, estamos a la espera del censo 2020, pero lo que sí evidenciamos, esto, ¿no?, un crecimiento del porcentaje de los hogares inquilinos. Del último, o sea, del 2001 al 2010 ese crecimiento fue notorio, y en la encuesta permanente de hogares lo que ha evidenciado es que, por ejemplo, Córdoba ha pasado en la última década del 20% al 30% de hogares inquilinos, Ah, ¿sí? bien. Entonces, sí, o Y sea, esto, Córdoba tiene un porcentaje, digamos, en aumento. ¿Y esto en América Latina también se da también, en porcentajes también se da. similares? En América Latina se da en porcentajes similares, incluso en otras ciudades del país supera, ¿no? Está asociado a diversos factores, ¿no? Claro, A veces son ciudades atractoras de mano de obra. En el claro, caso de Córdoba, por ejemplo, hay una fuerte demanda de población estudiantil, claro, ¿no? Pero que es una población estudiantil que después se queda, ¿no? Que muchas veces llega a la ciudad atraída por la universidad, pero que después engrosa ese porcentaje de hogares inquilinos. Incluso también estamos iniciando el tema del estudio de la vivienda estudiantil, porque en términos tipológicos, ¿no?, bueno, requiere determinadas adaptaciones que no necesariamente es lo que se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy la vivienda en alquiler en Córdoba está muy asociada a la vivienda, por ejemplo, con amenities, a los departamentos con amenities, cuando muchas veces lo que el estudiante hoy necesita es el acceso a servicios comunes como es la cocina, el claro, lavadero, ¿no?, la sala de estudios, ¿no? Que tener esos servicios en el propio departamento, bueno, muchas veces encarece el alquiler cuando podríamos transitar hacia otras tipologías habitacionales más acordes, claro. ¿no?, a la vivencia estudiantil, por ejemplo, en una ciudad como Córdoba. Y, por ejemplo, la legislatura nos ha pedido ciertos estudios, replicar estos estudios en ciudades universitarias como vienen siendo Río Cuarto, Villa María, San Francisco, ¿no?, que son ciudades que vienen creciendo su tasa de inquilinización, también asociada a la descentralización de la oferta universitaria. Bien. Qué interesante esto, la relación que está haciendo ella del inquilinato con, digamos, el estudiante universitario. Lo que pasa, creo que esto, Incluso en otras ciudades, Inés, se plantea también en términos laborales, por ejemplo, ciudades que ven crecer el- la vivienda en alquiler por demandas turísticas, claro, ¿no? O eh, por demandas laborales temporarias, ¿no? Por claro, ejemplo, todas sí, las sí, ciudades del norte, la zafra o la claro, cosecha determinadas, que pen- ven, bueno, que su parque habitacional colapsa en determinados sectores, incluso haciendo cada vez más inaccesible al propio poblador de acceder a la vivienda en alquiler. Hemos tenido, es- por ejemplo, estamos trabajando con las ciudades del sur, con San Martín de los Andes y algunas ciudades turísticas donde, claro, el alquiler temporal, tipo claro, Airbnb, no regulado, bueno, hace que el propio poblador, y ese es un claro, fenómeno común incluso con las ciudades europeas, ¿no? El propio poblador se ve expulsado exacto. por el cobro en dólares o en mayor. Entonces, ¿cómo promover ¿no?, el que esos fenómenos turísticos no terminen ahuyentando al propio poblador, que en el caso de las ciudades turísticas es un factor fundamental para que las ciudades turísticas sigan existiendo? Uno va a Barcelona no solamente a conocer Barcelona, sino también o a las ciudades turísticas a conocer a su gente,
¿no? A conocer su cultura, sus tradiciones, y si el poblador lugareño se ve expulsado, pues bien nos quedamos sin la mitad de la oferta turística. Interesantísimo, Interesante, sí. excelente. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién se anima? Es un tema, digamos, complejo también, digamos, tiene una, Sí, una importante carga social también. es como interesante para que los chicos que ya están como en los últimos años de la carrera, son temas como disparadores para trabajar en tesis, ¿no? Sí, son excelentes para trabajar en Sí, tesis, sí, sí. incluso por Lo pueden ir barrios, ¿no? sí, para Eh, pensarlo, ¿no? para Como pensar propuesta. como propuesta creo que en términos de conformaciones tipológicas, no solo, nosotros lo estudiamos fuertemente asociado al diseño de políticas públicas, ¿no? De políticas urbanas en términos de regulación de este fenómeno, pero en términos de diseño, el pensar conformaciones tipológicas distintas para los distintos sectores sociales, bueno, en renta es sumamente interesante, ¿no? Y porque Sí. creo que también a la disciplina le suma algunos componentes que a veces están ignorados en nuestra formación, como es el componente económico, es decir, cómo se financia y cómo se accede a ese bien que se diseña, y en términos, bueno, obviamente de diseño, ¿no? Sí. Y de distribución urbana. Vos hablas de un tema que Daniel Madrid, yo entré hace Hola, 15 Daniel. minutos, bueno, soy docente y estoy en el taller. Te quería hacer una pregunta, me parece muy interesante lo poco que agarré, me pareció muy interesante, pero el tema de la financiación, o sea, porque uno sabe quién financia esta arquitectura de vivienda con amenity y todo lo demás, ¿cierto? Uno sabe, uno supone que son grupos desarrollistas, en fin, no importa. No importa, sí importa, pero ya lo sabemos. Ahora, ¿quién va a financiar la otra vivienda, cierto? Porque vos estás exponiendo una cosa muy que pasa, que es, yo vivo en un pueblo chico en donde no hay oferta para alquilar, porque hay muy pocas casas para alquilar y las casas que se alquilan son carísimas, aparte que vivo en una Carísimo. ciudad que no es turística, es de Peñadero, o sea que es una Bien. ciudad de cosecha, en fin, no, Sí, no es de una plena ciudad producción exactamente agropecuaria. turística, es de producción agropecuaria, pero se ha producido el fenómeno a partir de la pandemia de un traslado de población hacia este sector con un poder adquisitivo distinto al que la gente tenía o tiene acá, y bueno, se da el caso de que la gente que vive acá no puede alquilar, entonces, ¿quién se hace cargo? O sea, ¿quién invierte en esa vivienda? O sea, ¿quién va a El invertir planteo, claro, el planteo que haces, Daniel, está en el corazón de la problemática de la vivienda en alquiler, incluso para aquellos que estén interesados y quieran adentrarse en el debate que está así candente sobre la ley de alquileres, hace foco en este sentido, porque hoy no se construye, lo que se construye no se construye con fines habitacionales, ¿sí? Lo que se construye hoy va a capitalizar renta. ¿A qué me refiero? Los los desarrollos inmobiliarios que se producen de todo tipo, ¿no? De gran escala como de mediana escala o de pequeña escala, no tienen un fin, como fin último, el que sea esa vivienda, bueno, satisfaga una necesidad habitacional, sino capitalizar renta. Es decir, lo que antes ahorraba tal vez ¿no? En el mercado financiero, ¿no? Hoy lo invierto en ladrillos, aunque ese bien permanezca cerrado. Yo no lo mencioné en los datos, pero el 18% del parque habitacional argentino está deshabitado, ¿sí? Entonces, ¿quién construye? O sea, no importaría quién construya, porque de hecho que necesitamos al sector inmobiliario. Por eso yo rescaté todos estos sectores, ¿no? Los adultos mayores, las disidencias, las jefaturas femeninas, las personas con discapacidad, incluso los hogares jóvenes, ¿no? Lo que nos sucede a muchos de los que tenemos hijos hoy que se quieren emancipar y que tal vez el primer paso es la vivienda en alquiler y que hoy es cada vez más inaccesible. ¿Sí? Entonces hay que reorientar esa inversión de mercado para que un porcentaje de esa vivienda construida por el mercado vaya con fines de alquiler. Hay países
que están interviniendo en ese sentido, es decir, hay un porcentaje de lo que se construye que se favorece, se fomenta que sea vivienda con fin de renta, y no necesariamente solo con opción, digamos, con fin de venta. O, por ejemplo, modalidades como el leasing, que es el alquiler con opción a compra, ¿bien? Que es una modalidad poco explorada en nuestro país, incluso en términos de vivienda de interés social. Esto de que yo, a medida que pago el alquiler, estoy pagando de alguna manera ¿no? la compra de ese bien, que puede ser mi primer bien, en términos después de seguir creciendo. Eso es muy común y sería muy útil para viviendas jóvenes. Entonces, ahí fuertemente necesitamos la participación del privado, claramente, porque la inversión constructiva tiene que estar, pero una fuerte presencia estatal incentivando que parte de lo que se produzca esté reorientada a esa capacidad de pago, a esa capacidad de, digamos, a los sectores que realmente estén necesitando, ¿no? Si no acontecemos a lo que vemos en muchas de nuestras ciudades, yo los invito a que recorran cualquier ciudad con cierto crecimiento inmobiliario y puedan ver de noche cuántas ventanas están oscuras, Sí. porque efectivamente son unidades habitacionales no habitadas. Sí, sí, perfecto, sí, sí, es así, exactamente, sí. Sí, sí, Pero digo, en eso, en términos disciplinares, si bien tal vez nosotros no tenemos la expertise para resolverlos en términos políticos, económicos, sí podemos aportar ciertas variables en términos tipológicos, que podrían, por ejemplo, hacer, digamos, abaratar el valor del alquiler sin perder calidad habitacional, porque no solo se trata de reducir metros cuadrados, sino de pensar en tipologías con espacios y servicios, por ejemplo, comunes, que podrían, por ejemplo, en una ciudad como Córdoba, facilitar el acceso de la vivienda en alquiler a la población estudiantil que viene del interior y que se ve obligado a alquilar, por ejemplo, un departamento de un dormitorio con amenities, cuando lo mejor no es la amenity, lo que necesita es la pileta, sino o el parque o el gimnasio, sino básicamente otro tipo de servicios más, por ejemplo, doy un ejemplo, el de tipo hostel, donde tenemos servicios comunes, ¿no? Y donde eso necesariamente, eso abarataría de alguna manera el acceso a la vivienda en alquiler, favoreciendo tipológicamente otro tipo de conformaciones. Sí. 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 Bien. Bueno, Daniela, excelente. Pero la verdad que ha Yo sido, los digamos, aliento, nos faltaba una visión, digamos, desde esta perspectiva, ¿sí? Los Muy interesante. aliento, digamos, a explorar estos cambios demográficos. Creo que en términos disciplinares se nos abre un espectro sumamente interesante. Digo, piensen, así como pensamos en familias jóvenes o en estudiantes, piensen, por ejemplo, todo digamos, el espectro de adultos mayores, ¿no? Que es una población con muy escasos recursos, que por ahora nuestros abuelos todavía suelen ser mayoritariamente propietarios, pero que en las próximas generaciones No van a ser no van a llegar a ser propietarios, ¿sí? Y todas las, bueno, las conformaciones urbanas y tipológicas que tenemos que favorecer para ese tipo de población, ¿no? Donde a lo mejor el tipo de servicios es la atención médica, ¿no? La vivienda compartida pero con otros fines, la accesibilidad universal. Bueno, ahí hay un montón de variaciones que hay que pensar en términos constructivos y en términos de unidad habitacional, pero también en términos urbanos. Creo que en eso los aportes incluso del ecofeminismo, ¿no? De esta ciudad para todos, nos puede ayudar a pensar disruptivamente también en términos de diseño. Así que bueno, los aliento a que disciplinarmente nos pongamos estos desafíos también como desafíos propios de nuestra disciplina. Creo que sí, creo que es un puntapié inicial hoy y veremos, digamos, sí, por lo menos es la idea de estos talleres. Queda planteada la inquietud. Exactamente, ¿sí? Y bueno, y promover, digamos, la investigación, el sumarse a grupos, o como dice Emiliano, digamos, pensar, digamos, en el qué hacer como trabajo de tesis, pensar, digamos, qué posibilidad de futuro tiene lo que vamos a plantear, digamos, y cómo después lo van a aprovechar otros. Me parece que es interesante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, le vamos a agradecer a Daniela que se haya sumado. Es nuestra última charla que tenemos y nosotros, bueno,
vamos a continuar con nuestro taller. La charla de Daniela va a ser también grabada, ya le hemos pedido su permiso, va a ser compartida a la coordinación general del taller Arquisur y va a ser, digamos, por supuesto, compartida con las otras ciudades en donde estamos trabajando. Daniela, en Yo nombre de... les agradezco la invitación, ¿sí? Y la verdad que les deseo un excelente taller de intercambio, celebro estos espacios, así que más que gustosa de haber podido sumar ahí un granito de arena. Gracias, Inés. No, por favor, Daniela, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre o sea, uno convoca y bueno, y hay personas que realmente siempre nos acompañan. Como Nico acá está promoviendo el aplauso, Urias y Guzmán, lo hagamos todos con el micrófono abierto, así escuchamos también. ¿Ah? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, alentarnos a producir también colectivamente avances en este sentido y en otros que seguramente tanto Joaquín como Mónica en el caso de Córdoba han aportado. Así es. Así que bueno, les dejo un abrazo. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Muy amable. Excelente tu trabajo y tu exposición.